Chuck, ¿qué pasa, tío? Soy Oscar de IQ Fight. Mira, que te voy a hacer un vídeo porque tuviste un ascenso increíble y luego te metiste una hostia del copón. ¿Qué te parece? Charles David Liddell nace el 17 de diciembre de 1969 en Santa Bárbara, California. Su padre se fue de casa cuando tenía 3 años, por lo que él y sus 3 hermanos fueron criados por su madre y su abuelo, siendo este último precisamente el que le enseñaría a lanzar sus primeros puñetazos. Se interesó por el mundo de las artes marciales a través de un programa de televisión llamado Teatro de Kung Fu. Journey to the mysterious world of the Far East. Un espacio televisivo en el que, además de reproducir películas de acción, aprovechaban para meter demostraciones de técnicas, animándose a entrenar Koei-Kan Karate a la edad de 12 años. En el instituto empezaría a entrenar también lucha y fútbol americano, destacando por su atletismo y siendo además, ojo, capitán de ambos equipos. Su atletismo también sería útil en las peleas callejeras en las que solía meterse, pues desde muy joven descubrió que le gustaba competir y pelear. Al acabar el instituto, sus habilidades le valdrían un puesto en el equipo de lucha de la Universidad de California, donde además de estudiar y entrenar, aprovechaba los fines de semana para sacarse algo de dinero como portero de discoteca. Dinero. Algo también bastante común en algunos de los luchadores que tenemos en las historias. Se gradúa con una licenciatura de contabilidad. Sí, Chuck Liddell podría haber sido contable, pero afortunadamente no le apetecía demasiado y la vida le llevaría por una senda diferente. Ya como cinturón negro de karate, participa en un reto entre gimnasios en el que pelea contra el veterano John Hackerman. Siendo derrotado y acostumbrado a ganar sus peleas, Chuck se sorprende al ver que este hombre es mejor que él, así que le pide que lo entrene. Hackerman, fundador del estilo de MMA, al que bautizó como Hawaiian Kempo, había sido campeón del mundo de kickboxing y se convirtió en el entrenador de Chuck durante toda su carrera deportiva. Bajo su tutela debuta en kickboxing y rápidamente acumula un récord de 20 victorias y solo 2 derrotas, es decir, 18 victorias puras, ganando varios títulos nacionales y el famoso apodo de Iceman por su tranquilidad previa a las peleas. Inspirado por los primeros UFC, empezó a entrenar jiu-jitsu brasileño con un pionero del deporte, John Lewis, entrenador entre otros, ojo, de Dana White, y que si os suena algo es porque ya lo hemos mencionado en el canal previamente, en el vídeo de BJ Penn, que sería su pupilo poco después, y si no te suena, mira el vídeo. Dana White, que por aquel entonces trabajaba como manager de luchadores, tenía como cliente a Tito Ortiz, otro de los alumnos de Lewis. Tito iba a debutar en el UFC 13 y a menudo hacía sparring con Chuck para su preparación. Esto no pasó desapercibido para el futuro presidente de UFC, que reconoció el talento de Chuck, convirtiéndose también en su manager. Gracias a sus contactos, Chuck sigue los pasos de Tito Ortiz y debuta profesionalmente en 1998 en el UFC 17, venciendo por decisión unánime a Noé Hernández, luchador del que no he encontrado imágenes, pero según Tapology, Hernández es Chuck Norris. Para su siguiente combate se va a Brasil, donde compite en un evento de valetudo, una versión más primitiva de las MMA modernas, contra el durísimo luchador brasileño del chute box, José Pelé Landy Jones, obteniendo otra victoria por decisión tras, ojo, media hora ininterrumpida de combate. Regresa a UFC para enfrentar a Jeremy Horn, quien le otorga su primera derrota como profesional al dejarlo inconsciente con un triángulo de brazos. Algo de lo que el árbitro Big John McCarthy no se da cuenta, y es salvado por la campana. En su siguiente combate le da la vuelta a la tortilla y consigue la única sumisión que tiene en toda su carrera, finalizando por mataleón a Paul Williams. Con 4 victorias más, destacando el KO que le hace a Kevin Randleman, de quien ya tenemos historia. ¡Bum! Su estilo agresivo y su personalidad carismática empiezan a convertirse en uno de los favoritos de los fans, subiendo como una potencial estrella para la compañía, una de las primeras estrellas de la compañía de hecho. Tanto es así que Dana White lo envía a Pride Fight Championship para enfrentarse a Guy Mezger, representando a UFC en Japón. Tras un primer asalto durísimo, en el comienzo del segundo, Chuck conecta una perfecta derecha y finaliza a Mezger con un KO brutal. De vuelta en UFC, derrota de manera consecutiva a 3 durísimos aspirantes al título: Murilo Bustamante, Amar Suluev y el joven y peligroso Víctor Belfort, posicionándose como aspirante número 1 al título. A pesar de esto, el campeón, su excompañero Tito Ortiz, dice que antes de pelear con Chuck tiene que arreglar cuentas pendientes contra Ken Shamrock, luchador con el que tenía una gran rivalidad. Chuck decide no esperar y arriesga su puesto como aspirante contra el cinturón negro de Jiu-Jitsu, Renato Babalu Sobral, al que noquea de manera espectacular en el primer asalto.
Jesus Christ. Tito conserva el título contra Shamrock, pero entonces comienza a poner excusas varias para pelear contra Liddell, alegando que eran amigos, que tenía compromisos fuera de UFC, que estaba lesionado, que ese ahora le venía mal. La compañía decide entonces hacer una pelea por el título interino entre Chuck Liddell y el ex campeón de peso pesado, top en la lista de calvos fantásticos, Randy Couture, que venía de 2 derrotas consecutivas en la categoría de peso superior y considerado un combate fácil para Chuck por muchos. Pero su calvidad vence por KO técnico y se convierte en el primer luchador de UFC en ganar títulos en 2 categorías de peso diferentes. Pero eso es otra historia. Tras esta nueva derrota, UFC lo envía de nuevo a Japón para representar a la compañía en el torneo de peso medio de Pride, derrotando aquí a un jovencísimo Alistair Overeem con una impresionante volea para finalizar con rodillas en los cuartos de final. En semifinales se enfrentaría a una de las grandes estrellas de Pride, Quinton Rampage Jackson. Tras un primer asalto de mucho ritmo, en el segundo Chuck se queda sin cardio, comenzando a sufrir mucho daño en el Ground and Pound y haciendo que su esquina tire la toalla. A pesar de este nuevo traspié, seguía siendo un favorito para los fans y regresa a UFC con intención de iniciar una nueva carrera para el título. Tras muchas negociaciones y hablar mierda a unos niveles aceptables, no al nivel inhumano de GSP, se pacta por fin la esperadísima pelea contra Tito Ortiz, con una rivalidad que fue clave en su día para el crecimiento de la compañía. En este combate Chuck nos regala una de las finalizaciones más icónicas de la historia de las MMA y da inicio a su mejor etapa como luchador. Es el pináculo de su evolución. En su siguiente combate noquea con facilidad a Vernon White y se posiciona de nuevo como aspirante al título que poseía en ese momento Randy Couture. En esas fechas, UFC estaba buscando la forma de llevar a las MMA a un público más amplio, y con esta idea nace The Ultimate Fighter, un reality show en el que los luchadores de 2 equipos dirigidos por estrellas de la compañía pelearían por un contrato en la organización. Las estrellas elegidas fueron Randy Couture y Chuck Liddell. El programa fue un éxito absoluto, especialmente la final entre Forrest Griffin y Stephan Bonnar, primera pelea de UFC retransmitida en abierto en televisión nacional, que resultó en una auténtica guerra, llamando la atención de mucha gente que no conocía el deporte. El propio Dana White considera esta pelea la más influyente de la historia de UFC por la repercusión que tuvo y por el impacto que esta provocaría a largo plazo. El colofón de esta primera temporada del TUF fue el enfrentamiento entre ambos entrenadores por el título del peso semipesado de UFC, en una esperada revancha entre Chuck Liddell y Couture. En esta segunda pelea, un Couture muy agresivo se come una tremenda derecha cuando intentaba cortar distancia, cayendo noqueado en el primer asalto. De esta forma, Chuck Liddell se convertía por fin en campeón de UFC. No eres campeón hasta que defiendes el cinturón, y su primera defensa la realiza contra Jeremy Horn, el hombre que le había infringido su primera derrota como profesional. Esta vez un Liddell mucho más experimentado lo derrota con relativa facilidad. ¡Bien hecho! Vengando su primera derrota y anotando un nuevo KO en su palmarés. Enfrentaría de nuevo a Randy Couture en el UFC 57 para desempatar y cerrar su trilogía, venciendo de nuevo con otro KO fulminante. La historia se repetiría en sus 2 siguientes defensas, en las que vence por KOs devastadores otra vez a Renato Sobral y a Tito Ortiz. Esta última pelea, por cierto, encabezó el UFC 66, primer evento en alcanzar la cifra del 1.000.000 de ventas en el pay-per-view. Establecido como la mayor estrella de la compañía, en una racha de 7 victorias consecutivas por KO y 4 defensas del título, Liddell estaba en la cima de las MMA. En esas fechas, UFC había comprado Pride, cosa que no os imagináis cómo me duele. Y con ella la mayoría de sus luchadores, entre ellos Rampage Jackson, quien había derrotado a Chuck por última vez. Con esperanza de vengar esta última derrota, se enfrenta a él en el UFC 71, pero recibe un tremendo KO, perdiendo su título e iniciando su caída. Pero no pasa nada, te caes y te levantas, y en su siguiente pelea pierde de nuevo. Esta vez por decisión contra el tecno vikingo Kate Jardine, en una pelea que se suponía de trámite y en la que casi termina noqueado de nuevo. A pesar de estas 2 derrotas consecutivas con 38 años, se enfrenta a Wanderlei Silva en el UFC 79,
en una pelea de leyenda contra leyenda, que cumple con todas las expectativas, venciendo tras una auténtica guerra que se gana con honores el premio a pelea del año. Y la historia podría haber terminado aquí, y ojalá lo hubiese hecho, pero lamentablemente sigue, y es que la verdadera caída de Chuck Liddell empieza ahora. Tras casi un año sin pelear, regresa contra la aspirante al título Rashad Evans, que le inflige un KO bestial, un KO que separa el alma del cuerpo de Chuck, un KO en el que realmente pensé que lo acababa de matar. ¡Bum! Y esta imagen del KO fue una cuna de memes, y me duele. Me hace mucha gracia, pero me duele. Su siguiente rival fue el gran Shogun Rua, quien lo noquea también. Pero no se viene abajo. Participa de nuevo como entrenador en el TUF, en la 11ª edición, contra Tito Ortiz como entrenador rival, con la idea de que se enfrentasen por tercera vez, pero finalmente Tito se cae de la pelea, y en su lugar entra el ex campeón del peso medio Rich Franklin, teniendo su combate al final del reality. En esta pelea, Chuck domina el combate, tanto es así que consigue fracturar el brazo de Rich con una patada, con un tremendo primer asalto, a falta de 5 segundos del mismo, habiendo dominado e incluso lesionando gravemente a su oponente, es noqueado. Tras esto, el propio Dana White declara que está preocupado por la salud de su amigo y que no le volvería a dejar pelear en UFC. Poco después, un emocionado Liddell anunciaría oficialmente su retiro. Pero se mantendría ligado a UFC con un puesto en la directiva de la organización, y en esta posición se mantuvo durante 8 años, disfrutando de la vida, participando en programas de televisión como Bailando con las Estrellas, y como es tradición entre algunas de las personalidades de UFC, en alguna que otra película. Aunque por suerte Chuck no ha sido humillado en la pantalla por Steven Seagal. Entonces, porque puede, decide con casi 50 años que es una buena idea salir del retiro para pelear con su rival Tito Ortiz por tercera vez, en una de estas extrañas veladas que están tan de moda últimamente, y termina noqueado de nuevo. En una trilogía que personalmente no le veo mucho sentido, ya que él había vencido por KO los 2 primeros combates. Poderoso caballero, es es don dinero. Después de esto, ahora sí que sí, de verdad de la buena, espero, se retira definitivamente. Chuck Liddell se retira como miembro del Hall de la Fama de UFC, y en su legado incluye el tercer reinado más largo de la categoría semipesada, y el récord de KOs en la misma, con 10. Este luchador representa un nexo entre los estilos puros y los luchadores de MMA completos, en un mundo de gran incertidumbre para este deporte, y siendo una de las primeras estrellas de UFC, su existencia fue clave para hacer crecer las MMA en general y UFC en particular. Fue uno de los primeros luchadores con los que realmente sentí ganas de ver pelear y auténtico dolor al verlo perder. Por todo esto, Chuck, de Iceman Liddell, se ha ganado un puesto en la historia de los deportes de contacto y un vídeo en este canal. Si has llegado hasta aquí, dime algo de tu vida que te duela de verdad y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí, gente. Ready? Is that ready? Ready. Speeding. Oh, fuck! Oh, God! Oh, my God! I'm not sure I can start life. I forgot we're talking about a champion. Oh!